Buenos días. Vamos a continuar con la formación en el seminario Lean Construction por parte de la Escuela SACS y mi nombre es Sergio Fernández. Bien, para el tercer entregable lo que vamos a realizar es un caso ya aplicado a la zona de campo en la obra de construcción. Entonces, digamos que esta empresa de construcción pues va a trasladar toda la implementación a la zona de la obra. Para ello, lo que va a hacer el grupo de trabajo es que van a elegir una zona donde vean harto conflicto, bastante conflicto de materiales y quieran empezar a implementar la primera herramienta. Normalmente podrían empezar por la zona del patio de almacenaje de materia prima, una de esas zonas, para mirar los cambios significativos que genera la implementación de esta herramienta. Vamos a empezar con las 5S y como todo con la parte de clasificación y organización. Entonces nuevamente van a recurrir a la tabla 1 y a la tabla 2 del ejercicio anterior, del caso anterior, y van a empezar a generar toda la parte de clasificación para mirar qué elementos van a desplazar a la bodega y cuáles realmente sí deben estar en esa zona. Esto porque en muchas ocasiones en estas zonas de materia prima se generan agrupamiento de materiales que no deben de estar ahí y que eso genera atascamientos para rutas de transporte, para movimiento de materiales y posibles accidentes laborales. Entonces tenemos que empezar a organizar esta zona. Entonces ese es el trabajo, el primer trabajo que van a desarrollar. Vayan adelantándolo y el día de la sesión presencial vamos a ir a campo para empezar a observar qué hicieron o qué planean hacer y si van por buena vía para el desarrollo de la técnica. Este caso es más enfocado hacia la parte de planeación, que ustedes hagan todo ese desarrollo mental de cómo es que se va a ejecutar todos esos procesos para que los empiecen a llevar a cabo, porque como les he dicho en las conferencias anteriores, esto no se hace de la noche a la mañana y hay que ir trabajando poco a poco, y ya nosotros desde la escuela los estaremos asesorando en la implementación de esta herramienta en esos sitios. Entonces, luego de aplicar las dos primeras S, nuevamente recuerden, van a utilizar esta tabla 2 para poner responsables por áreas, frecuencia de limpieza, puesto que son las zonas más vulnerables donde se maneja bastante obsolescencia o productos en mal estado que hay que estar limpiando, y sobre todo por ejemplo con las máquinas, si las mantenemos limpias vamos a poder detectar a tiempo una posible grieta o avería de la máquina para poder solucionar el problema a tiempo. Como segunda medida vamos a implementar la herramienta de Jidoka. Recuerden acá en la parte teórica, cuando hablábamos de Jidoka, estas son unas herramientas Lean que buscan disminuir los defectos, y es muy común que en el sector de la construcción se maneje mucho despilfarro por este tema de los defectos y tenga que hacer muchos reprocesos, servicios postventa, porque los usuarios encuentran muchas de las partes de sus apartamentos o de sus viviendas defectuosas por no haber hecho un buen control a tiempo. Se tiene estimado que más o menos el 30% de los costos por procesos defectuosos en la construcción generarían la construcción de un nuevo apartamento, de un nuevo edificio.
si se tuviera, por ejemplo, planeado construir 3 etapas y no se tienen estas herramientas implementadas, casi que con los desperdicios que generan las dos primeras etapas, si se economiza eso, se podría construir la tercera etapa. Entonces miren que es bien crítico este proceso de los defectuosos, que muchas veces los obreros dejan pasar por alto y que tenemos que brindarles algunas herramientas para que eviten esto. Entonces, con el Jidoka lo que buscamos es que generemos una cultura de ser nuestros propios inspectores de calidad, que cada operario sepa cómo es que debe terminar ese proceso, cómo debe ir el acabado, cómo debe ir la mampostería, cómo debe ir instalado cierta parte en la obra, de tal manera que no genere defectos. Y si eso se presenta, pues inmediatamente debe generar una alerta. Entonces, básicamente esta es la metodología que yo quiero que ustedes implementen, elijan una zona de la obra e implementen esta metodología en la obra. Entonces, hay que capacitar a las personas, hay que decir, bueno, se está presentando una anomalía en tal proceso, entonces inmediatamente detener el proceso y hablarlo, contar que se está presentando tal falla, que no está quedando bien vaciado el cemento, que no está quedando bien amarradas las vigas, algo de lo que ustedes detecten en esa anomalía. Inmediatamente solucionarlo y no solamente quedarse ahí en la parte de la solución básica del problema en ese momento, sino que inmediatamente ir a mirar cuál fue la causa raíz, si es el proveedor, mal material que está entregando, o si es que no se está haciendo el proceso adecuado, o si el operario está actuando de una manera muy acelerada por cierta presión y entonces eso está generando que haga mal el proceso. Hay que determinar cuál es esa causa raíz para inmediatamente eliminarla. Entonces la idea es que con estos 5 pasos se capacite a toda la escuadra y se aplique entonces esa técnica Jidoka. Así como les presenté en la teoría, esta herramienta va muy amarrada de otra que se llama Poka-yoke. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta gráfica de la teoría, miren por ejemplo esta chapa. Esta muy, digamos que jocosamente dice que puerta para personas ebrias. Claro, porque ustedes saben que uno pues pierde con ciertos tragos en la cabeza, pierde ciertas facultades de equilibrio y de apuntar a donde debe ser, y pues ya con la llave la ubica de manera perfecta, ¿no es cierto? Entonces esto es un Poka-yoke. ¿Qué es lo que está haciendo el Poka-yoke? Está evitando que se cometa el error, está generando el dispositivo de tal manera que se cometa el error. Miren por ejemplo esta grúa. Entonces con este sistema acá se evita que se levante más de lo que debe ser para generar un tipo de accidente de estos. O observen estas moldes de una vez diseñados para que encase perfectamente la madera dentro del molde de cemento. Las estructuras casan perfecto. Entonces lo que uno puede buscar con el Poka-yoke para apoyar la herramienta Heijunka es mirar qué estructuras se pueden construir en madera cuando se están haciendo los moldes, cuando están haciendo los procesos, de tal manera que el producto pase solamente por ese molde, exactamente tenga las medidas necesarias. Esto va a evitar que queden, por ejemplo, unas vigas más grandes que otras o algunas áreas más grandes que otras, sino que todas manejen como el mismo estándar. Eso es lo que se tiene que buscar con esta herramienta. Entonces, más de que lo lleven a la acción en este taller, lo que les estoy solicitando en este punto es que escojan un área y generen una planeación de cómo
se debería implementar la herramienta Jidoka y si vale la pena utilizar algunos sistemas Poka-yoke, es decir, algunos moldes para que la persona no se equivoque y siempre haga el mismo proceso como debe ser. Entonces es más hacia la parte de planeación, con lo cual lo discutiremos en la sesión presencial. Y finalmente, la última herramienta, que es el Kanban. Recuerden lo que les hablé o lo que está plasmado en la teoría. El Kanban es una señal para usted solicitar el material en el momento justo a tiempo, de tal manera que se genere un flujo continuo en todo ese proceso de construcción. Entonces, en una de las visitas pasadas que tuve a uno de sus proyectos, uno de los ingenieros me mostraba uno de los sistemas Kanban que él ya está implementando, que me parece perfecto, el cual es este que está acá, donde él va a llenar esto con unos materiales, va a poner unos banderines de color rojo y color verde, y entonces los operarios, de acuerdo a los banderines, de acuerdo al color que tengan, van a ir llenando estos espacios con el material indicado. Eso es un sistema Kanban, es un sistema visual. Me parece un ejemplo perfecto, una idea perfecta lo que él está realizando. Y la idea es que ustedes entonces nuevamente elijan otra zona para que hagan también una planeación de cómo van a llevar a cabo esta herramienta Kanban en esa zona. Recuerden que eso puede ser visual y simplemente llevar un control de abastecimiento perfecto. Entonces, estos 3 puntos están más enfocados en este caso a la parte de la planeación, para que el día de la sesión presencial disipemos dudas y si ya tienen cosas adelantadas me las muestren y vayamos trabajando sobre la marcha en la ejecución de estas 3 herramientas. Nos vemos próximamente. Feliz día.